Los invito a que nos pongamos de rodillas para hablar para el Señor. Poderoso Señor, te alabamos y te adoramos por la oportunidad de volver a reunirnos. Y como hicimos en cada reunión, Señor, queremos ponernos en tus manos, invitar a tu Espíritu Santo para que pueda estar con nosotros, para que pueda trabajar en nuestros corazones, que podamos tener claridad de mente, Señor, que podamos estar concentrados. Te invitamos a que puedas sacar de nuestra mente todo lo que nos preocupe. Queremos dejarlo en tus manos, Señor, esas cosas que tenemos en el corazón y nos están ocupando la mente, para que vos te hagas cargo, para que vos resuelvas como te parezca y que en este momento podamos aprovechar la oportunidad de encontrarnos con vos y de conocerte más y mejor. Gracias por tu palabra, gracias por la libertad de reunirnos. Sabemos que los tiempos son difíciles, Señor, ayúdanos a aprovechar cada hora, cada minuto para estar en comunión con vos. Gracias por esta oportunidad, oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Over the past 2 days, durante los últimos días, we've been looking at parables and how they work, hemos estado mirando las parábolas and hopefully we're becoming familiar with them, y espero que estemos familiarizándonos con ellas and perhaps we're beginning to appreciate how important they are. y quizás estamos empezando a apreciar realmente cuán importantes son. So I've given a number of examples, He dado un número de ejemplos, some simple and some not so straightforward. algunos que eran más sencillos y otros no tanto. We spent a fair bit of time yesterday in the book of Joel, Pasamos un buen tiempo ayer en el libro de Joel, trying to show how that chapter is a parable. tratando de mostrar cómo este capítulo en sí es una parábola. What we didn't do Lo que no hicimos, was look at chapter 2 verse 20. We didn't. no miramos el capítulo 2, versículo 20, And explain that verse. y no explicamos ese versículo. All I did yesterday, Todo lo que hicimos ayer, we're not going to do it today, I'm just mentioning. hoy tampoco lo vamos a hacer, simplemente lo estoy mencionando. All I mentioned yesterday that you could see it was based upon geography. Solo quería mostrar que estaba basado en la geografía, Just picking the word east. tomando la palabra este. So you know it has some kind of geographical modelling. Así que podemos entender que hay un modelo geográfico. And we also see the destruction of that army from the north. Y cuando vemos la destrucción de este ejército del norte, Then I took you to Daniel 11 verse 45. después vemos a Daniel 11:45, And verse 45 is also based upon the geographical modelling. y el versículo 45 también tiene una base geográfica Mentions the mountain. porque menciona una montaña. So you talk about mountains, talking about geography. Así que sin duda esa montaña se refiere a geografía. And so, built around the geographical model, Construyendo sobre un modelo geográfico the book of Joel del libro de Joel, and the book of Daniel, del libro de Daniel, you can see the destruction of an empire. podemos ver la destrucción de un imperio.
And what we could do Y lo que podemos hacer, is we could connect those two passages, podríamos conectar estos dos pasajes, Joel 2:20 Joel 2:20 and also Daniel 11:45. y también Daniel 11:45. And if we were to do that, Y si fuéramos a hacer esto, we could begin to see a connection between those two books. podríamos empezar a ver la conexión que existe entre estos dos libros. So it's by comparing and contrasting O sea, es comparando y contrastando that I'm suggesting we can begin to understand prophecy in a more comprehensive fashion. como yo sugiero que podamos empezar a entender la profecía de una manera más comprensiva. So I want to go to the book of Daniel, chapter 11, verse 40. Quiero que vayamos al libro de Daniel, capítulo 11, versículo 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, y gritará y pasará. Hopefully all of us are familiar with what this verse is teaching, Espero que todos estemos familiarizados con lo que enseña este versículo, even if it's a surface understanding. aunque sea un entendimiento superficial. The verse simply reads, the verse is simply a surface Si lo understanding, leemos sencillamente, superficialmente, el versículo nos dice that there's a fight between the king of the south and the first part of the verse says him, que hay una pelea entre el rey del norte y con un él, and then the king of the north and him. y después del rey del norte y un él. And in that second confrontation, Y en la segunda confrontación it talks about chariots, horsemen, and ships. habla de carros, gente de a caballo y naves. Now, different people understand this verse in different ways. Distintas personas entienden este versículo de maneras distintas. I'm not sure what your opinion on this verse is No estoy seguro cuál es tu opinión sobre este versículo, and how you read it. cómo lo lees vos. So I'm going to explain how I understand this verse. Así que yo voy a explicar cómo yo entiendo este versículo. Then I'm going to explain how Uriah Smith understands this verse. Y después voy a explicar cómo Uriah Smith entiende este versículo. And we want to draw some conclusions from that. Y queremos sacar algunas conclusiones de esto. I don't know how many people here are relatively new to some of the ideas that we teach. No sé cuántas personas acá son relativamente nuevas a algunas de las ideas que enseñamos. So if you fit into that category, some of the things that I might say might be difficult for you to comprehend or understand. Así que si encajás en esta categoría, capaz alguna de las cosas que digamos hoy serán difíciles de entender o agarrar a la primera. So let me put it another way. Así que voy a parafrasear. I'm assuming that we know some things, Estoy asumiendo que algunas cosas las sabemos. and I'm pretty sure that assumption is incorrect for some of you. Y estoy seguro que esa asunción es incorrecta con respecto a algunos de ustedes. So I want to read a Spirit of Prophecy quote first. Voy a leer primero una cita del Espíritu de Profecía. This is 13MR, Esto está en un manuscrito liberado que no están traducidos. Manuscript Releases, Volume 13, Manuscritos liberados, tomo 13. page 394. Esta es la página 394.1. La pueden buscar en inglés. I'm not sure if it's in Spanish. No, nada I de think it is. So it's not available in Spanish. No está disponible en español. Before we read, Antes de leer, I just want to set up the scenario. solo quiero poner el escenario.
go to Daniel 11, Si fuéramos a Daniel 11, chapter 3, verse 1, Daniel 11:1, Gabriel is speaking, Gabriel está hablando and it says, in the first year of Darius the Mede, I helped him. y dice, en el primer año de Darío el Medo estuve para animarlo. So, however we understand that verse, Como sea que entendamos este versículo, it begins in the time of the Medes and Persians. empieza en el tiempo de los medos y los persas. Hopefully we can see that. It's relatively straightforward to see that. Eso es fácil de ver. If you go back one chapter, Si vamos para atrás en un capítulo, chapter 10 verse 1, al versículo 10:1, you'll actually see the timing of when chapter 11 is occurring. y podemos encontrar el momento en el que el capítulo 11 está ocurriendo. It's the third year of King Cyrus. Es el tercer año de Darío de Ciro, del rey Ciro. Is everyone okay with that? ¿Todos de acuerdo? So I'm just giving the context of where chapter 11 is. Estoy dando el contexto de dónde está el capítulo 11. The vision or the prophecy itself is given in the third year of Cyrus, La profecía o la visión es dada en el tercer año de Ciro. and in the third year of Y Cyrus, el tercer año de Ciro, King Darius has died. Darío ha muerto. He's died and Cyrus has taken his place. Darío murió y Ciro tomó su lugar. Cyrus here is ruling Babylon. Ciro acá está reinando sobre Babilonia. Does anybody have any questions on that? ¿Alguno tiene alguna pregunta sobre esto hasta acá? ¿No habían reinado en conjunto Darío y Ciro? So, I'm giving a surface understanding. En una comprensión superficial, You'll see in verse 1, vamos a ver el versículo 1, it says the third year of Cyrus. dice el tercer año de Ciro. Is Daniel, in his prophetic role, still doing the work? ¿Está Daniel en su rol profético todavía trabajando? For sure. Sí, sin duda. Keep your hand in chapter 10 there, Ponemos la mano en el capítulo 10 and go to chapter 1. y vamos al capítulo 1. Chapter 1. Capítulo 1. And go to verse 21. Y vamos al versículo 21. So this is for my brother. Esto es para mi hermano. What does it say in verse 21? ¿Qué dice en el versículo 21? ¿Eh? ¿Respondo? Sí. Que llegó hasta el primer año de Ciro. It says the first year of Cyrus. Dice que llegó hasta el primer año de Ciro. So it says Daniel Dice que Daniel, is going to minister up to the first year. que va a ministrar hasta el primer año. But Daniel 10 says the third year. Pero Daniel 10 nos dice el tercer año. And Daniel's still ministering. Y todavía está ministrando. So we have a conflict between chapter 1 and chapter 10. Así que encontramos un conflicto entre el capítulo 1 y el capítulo 10. See that? ¿Lo pueden ver? So the query that you had La pregunta que tenía about them co-ruling de su correinado is identified in these two chapters está identificada en estos dos capítulos by this discrepancy. por esta discrepancia. So let me perhaps explain. ¿Puede explicar? Darius Darío is Cyrus's uncle, es el tío de Ciro and Cyrus is already a king in his own right. y Ciro es un rey en su mismo derecho. He's the king of the Persian dynasty, Es un rey de la dinastía persa, Persian Empire. del imperio persa. In fact, he begins a new dynasty. De hecho, él comienza una nueva dinastía. Darius Darío is a king in his own right. es un rey en su propio derecho. He's the king of the Medes. Él es rey de los medos. The Medes and the Persians are in alliance Y los medos y los persas están en una alianza. between two royal families. Porque hay una alianza entre las familias reales. So you have two kings, Así que tenemos dos reyes. and which direction did they come from? ¿Y de dónde vienen? From the east. They come from the east. Vienen del este. Keep your hand in Daniel. Mantengamos nuestra mano en Daniel. Go to Revelation. Vamos a Apocalipsis. We'll go to Revelation
16. 16. Verse 12. Versículo 12. We read that? Sí, ok. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a la nación de Oriente. Now I know this is at the end of the world. Yo sé que esto se refiere al fin del mundo. When Cyrus and Darius attack Babylon, Cuando Ciro y Darío atacan Babilonia, how do they do that? ¿cómo hacen eso? They dry the river Euphrates Ellos secan el río Éufrates, or redirect it. lo redireccionan. So the imagery in Revelation 16, Así que en Apocalipsis 16, la imagen que nos da, where it speaks of the river Euphrates being dried up, que nos habla de que el río Éufrates se seca, who's doing that work? ¿quién está haciendo este trabajo? It says the kings of the east, Los reyes de Oriente, a reference back to Cyrus and Darius. que es una referencia a Ciro y Darío. You okay with that? ¿De acuerdo? They're already kings before they even attack Babylon. Ellos ya son reyes antes de siquiera atacar Babilonia. In that battle, En esa batalla, Cyrus takes the position of a general. Ciro toma la posición de general. They destroy Babylon. Destruyen Babilonia. Daniel chapter 5, Daniel capítulo 5, at the end of the chapter, al final del capítulo, it says Darius, dice Darío, who's 62 years old, que tiene 62 años, begins to rule. empieza a reinar. Essentially, Esencialmente, Cyrus gives the throne of Babylon to his uncle, Ciro le da el trono de Babilonia a su tío, because Cyrus is actually the person who holds the power in that relationship. porque Ciro es el que tiene el poder en esa relación entre los dos. Darius reigns for 2 years. Darío reina durante 2 años. So if we mark the first year, Si marcamos el primer año entonces, then the second year, después el segundo, then the third year, después el tercero, we see that there's 1 year of reign and 2 years of reign. vemos que hay 1 año de reinado y 2 años de reinado. So the third year Así que el tercer año, here acá, is what's being marked in chapter 10. es lo que está siendo marcado en el capítulo 10. The third year of Cyrus. El tercer año de Ciro. He's been, if you, in the phrase that you, in the way you said, he's been co-ruling with his uncle. Porque ha estado correinando con su tío. But in chapter 1, Pero en el capítulo 1, after his uncle's died, después de que su tío muere, who's ruling now? ¿quién gobierna ahora? Cyrus. Ciro. So chapter 1, Así que el capítulo 1 it's not his third year, no es su tercer año, it's his first year. es su primer año. It's all in reference to Babylon. Porque todos estos años son en referencia a quién gobierna Babilonia. Because they're already kings long before Porque ellos this. ya eran reyes mucho antes que esto. So he's in the third year when you take the co-rulership, and it's the first year when he's sole ruler. Es en el tercer año donde ellos toman el reinado conjunto y después del primer año cuando ellos reinan solo. Agreement? Okay. So Daniel 11 Daniel 11 begins when Cyrus is reigning, empieza cuando Ciro está reinando and he's going to start explaining the future. y va a empezar a explicar el futuro. So you get to the first few verses in Daniel 11, Así que vemos los primeros versículos de Daniel 11. verse 2, Versículo 2 explains about Persian kings. nos habla de los reyes de Persia. Then verse 3 El versículo 3 talks about a mighty king. nos habla de un rey poderoso. And that mighty king, it doesn't actually identify who it is, Y este rey poderoso, la Biblia no identifica quién es, but I'm assuming most of you agree that it's Alexander the Great, pero creo que estamos todos de acuerdo de que es Alejandro el Magno, without me having to prove it. sin tener que probarlo. Does anybody have any objection to that? ¿Alguna objeción? Bien. De vuelta. Porque entendí por la traducción tuya que el cuarto rey es el de Grecia. No, es Alejandro Magno. El rey poderoso es Alejandro Magno, aunque no está claro ahí, sin probar.
repeat what I said? We're in the reign of Cyrus. Estamos en el reinado de Ciro. Perdón. Ya me lo aclaro. Okay. So, verse 2 Así que versículo 2 starts talking about the kings that follow Cyrus, nos habla de los reyes que le siguen a Ciro, the Persian kings. que son reyes persas. Then verse 3 Y en el versículo talks 3 about the rise of a new kingdom. habla del levantamiento de un nuevo reino, This is Greece. que esto es Grecia. So we're seeing the transition from the Medo-Persian Empire to the Grecian Empire. Vemos la transición del imperio medo-persa al imperio de Grecia. If you drop back to Daniel chapter 8, Si vamos de vuelta a Daniel 8, and we'll read verse 21. y vamos a leer el versículo 21, Daniel 8:21. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. So that horn on that goat, así que este cuerno en este macho cabrío it says it's the first king dice que es el primer rey of Greece. de Grecia. So we mark the beginning of Greece with that first king, Así que marcamos el comienzo de Grecia con este primer rey. and that first king is the same mighty king of 11 verse 3. Y este rey es el mismo rey poderoso que encontramos en Daniel 11:3. From verse 3, Desde el versículo 3 you go into verse 4, llegamos al 4. and what the Bible begins to mark is 4 generals. Y lo que podemos marcar acá son 4 generales. The 4 generals that take over from Alexander the Great. Los 4 generales que toman el poder después de Alejandro el Magno. You okay with that? ¿De acuerdo? In a couple of weeks, En un par de semanas you're going to have another speaker come for a weekend. va a venir otro orador disertante Her name is Sister que Tess, se llama Hermana Tess. and she's going to be discussing some of these verses, Y ella va a discutir sobre algunos de los versículos and she's going to go into a fair bit of detail y va a entrar en bastante detalle about Daniel chapter 8, verse 8, sobre Daniel capítulo 8, versículo 8 and Daniel chapter 11, y Daniel 11, verse 4, 4, verse 3 and 4. versículos 3 y 4. Let me sketch out what she's going to teach you. Déjame que te haga un esquemita de lo que ella va a enseñar. In chapter 8, En el capítulo 8, a goat destroys a ram. un macho cabrío destruye un carnero. So it shows it on this chart. Acá vemos en este cuadro There's the goat with a single horn, que hay un macho cabrío con un cuerno and that horn gets broken, and in its place comes up 4. y se rompe ese cuerno y en su lugar salen 4 cuernos. Ese es el rango. Sí. No, 4 y 2. Macho cabrío. ¿La cabra es el macho cabrío? Sí. Okay. So there's one horn, Hay un cuerno and then there's 4. y después hay 4. This is Alexander the Great. Este es Alejandro Magno. And this is his 4 generals. Y estos son sus 4 generales. Now, the Bible only speaks about Alexander, then the 4 generals, La Biblia solo nos cuenta de Alejandro y de sus 4 generales in chapter 8. en el capítulo 8. And then it jumps forward to pagan Rome. Y después salta a Roma pagana. That's chapter 8. Ese es el capítulo 8. But in chapter 11, Pero en el capítulo 11, after verse 4, después del versículo 4, when you go into verse 5 and onward, cuando llegamos al versículo 5 y más adelante, it then starts speaking about the king of the south and the king of the north. empieza a hablar del rey del sur y del rey del norte. And if I can
identify them as two horns, y si tú identificarlos como dos cuernos, the king of the south el rey del sur and the king of the north. y el rey del norte, You see this progressive history, vemos esta historia progresiva. and I'm saying Y lo que digo that all of this es que todo esto is Greece. es Grecia. So all of this is an imagery of Greece. Así que todo esto es una imagen de Grecia. And these two Y kings estos dos reyes were two of these generals, son dos de estos generales, Ptolemy and Seleucus. Ptolomeo y Seleuco. Two of the other generals had died, Los otros dos generales han muerto, Lysimachus and Cassander. Lisímaco y Casandro. I think we're all familiar with that history. Creo que podemos estar familiarizados con esta historia. Now, these four generals, Ahora, estos cuatro generales, when they're actually these four, cuando están los cuatro, they only coexist for a very short period of time. solo coexisten durante un muy corto periodo de tiempo. Depending on how you count, it's about 3 years. Depende cómo cuentes, son más o menos 3 años. Before this, Antes de esto, there are more, hubo más. and after this, Y después de esto, one dies and another dies, and you're left with two. muere uno, después muere el otro y quedan dos al final. Does that make sense? ¿Tiene sentido? So this important symbol of these four horns Así que este símbolo importante de los cuatro cuernos is a very short period of history. es un periodo muy corto en la historia. And I'm going to put the date 301 BC. Voy a poner la fecha 301 a.C. And Alexander the Great Y Alejandro Magno dies in 323. murió en el 323 a.C. So, in the verse when it says one horn and then four, Así que en el versículo que dice que pasa de un cuerno a cuatro cuernos, you're jumping 22 years. se salta 22 años de historia. Now, in this history, En esta historia there are other things going on. hay otras cosas que suceden. There are more than four generals. Hubo más que cuatro generales, There are many more generals than that. bastante más que eso. What the Bible is going to do Lo que la Biblia hace is just going to take discrete points in this history, es que agarra estos puntos específicos en la historia, these three, estos tres, because it wants to make a point. porque nos quiere dar un punto, nos quiere hacer entender algo. But that's not the only history Pero esa no es toda la historia that we would think about. que podríamos pensar. There are other histories, Hubo mucha historia, other events that are going on. otros eventos que ocurrieron. So, there's an important history here Hay una historia importante acá, where there are not one general or one king and then four. donde no hay de un rey a cuatro generales. There are more than that. Hay más que eso. In fact, De hecho, there's a history where there's five. hay una historia en la que hay 5 generales. And the person's name that I want you to remember Y el nombre que quiero que te acuerdes is es Antigonus. Antígonos. And as I say, Sister Tess will deal in a lot of detail with this history. La hermana Tess va a entrar en más detalle con esta historia. After one of these general guys, you go from 3 Después de que uno de estos generales muere, pasas a tener 3. then to 2. Y después pasas a tener 2. And so all I want us to see Lo que quiero que veamos is that the Bible picks these 3 waymarks, es que la Biblia agarra estos 3 hitos, but there are important stories pero hay historias importantes when you start considering these. cuando consideras estos otros hitos. So you can equally connect this history Podrías conectar esta historia in the same way that the Bible connects these 3 histories. que la Biblia, en la misma forma en la que la Biblia conecta estas 3 historias. All of this is happening in this history. Todo esto ocurre en la misma historia. As you go through the chapter Y cuando seguimos por el capítulo 11, 11, you're going to transition from Greece vamos a hacer la transición desde Grecia to pagan Rome, a Roma pagana, under the same imagery of the king of the north and the king of the south. bajo la misma imagen del rey del norte y del rey del
So it begins with Cyrus, Así que comienza en Ciro, the Medes and the Persians, los medios y los and this is the Grecian Empire. ese es el imperio de Grecia. Then it has his 4 generals, Después hay 4 generales, then 2 kings, después 2 reyes, and all of this is Greece. y todo esto todavía es Grecia. If you were to go to Daniel 8, Si vamos a Daniel 8, verse 9, versículo 9, Gaby, ¿quieres leer? 8:9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. this is talking about the rise of pagan Rome. Esto nos habla del ascenso de Roma pagana. So I'm going to put Rome here. Así que voy a poner Roma acá. Yes. So as Rome rises, Así que cuando Roma se levanta, you'll see it's going to take down 3 territories. vemos que va a tomar 3 territorios. The south, the east, and the glorious land or the pleasant land. El sur, el oriente y la tierra gloriosa o la tierra placentera. Hermosa. So I just want to do a really crude map. Voy a hacer un mapita muy crudo. This is the coastline, Acá está la costa, la orilla, and this is the Mediterranean y Sea. ahí tenemos el mar Mediterráneo. This is Israel, Acá está Israel, and the Mediterranean comes around like this, y el Mediterráneo se pone así, se curva así. and this is Egypt, Acá tenemos Egipto, which is in the south. que está en el sur. And this up here, Syria, Y acá arriba tenemos a Siria. and I'm going to say it's in the north, Y voy a decir que está en el norte. and I'm also going to say Babylon is up here. Y también voy a decir que Babilonia está acá arriba. Babylon's in the east. Babilonia está al oriente. Now, depending on how you read this verse, Dependiendo de cómo vos leas este versículo and where you want to take your reference point, y dónde querés tomar tu punto de referencia, I would take the reference point yo tomaría mi punto de referencia of where the horn is coming from. Where the horn, de dónde viene el cuerno. in verse 9, En el versículo 9, where this horn is coming from. ¿de dónde viene el cuerno? There's a horn here, Hay un cuerno acá. and I'm suggesting it comes from Italy. Y lo que yo sugiero es que viene desde Italia, This is Rome. que es Roma. So if it begins here, Así que si empieza acá, this is in the east, esto está en el and oriente this is in the south. y esto está al sur. So what this power is going to do, Así que lo que este poder va a hacer it's going to destroy this kingdom va a destruir este reino and this kingdom. y este reino. Now, this kingdom here Así que este reino acá is one of these kings, es uno de estos reyes and this one y este otro is the other king. es el otro rey. So this is the king of the south, of the north, Acá tenemos el rey del norte and this is the king of the y south. acá tenemos el rey del sur. The king of the north El rey del norte, is one of these generals, and the king of the south is one of these generals. el rey del norte es uno de estos generales y el rey del sur es uno de estos generales. So Daniel 8 verse 9, Así que Daniel 8:9 what it's showing lo que nos muestra is the transition from Greece es la transición de Grecia to Rome. a Roma. So you're here Así que estamos acá, in that transition period. en el periodo de transición. Sí, cuando hablan de esos generales, en ese periodo cuando nace la Roma imperial o Roma pagana, estamos hablando de que Ptolomeo, Casandro, Lisandro, estos 4 generales ya habían muerto, entonces estamos hablando de una dinastía, me imagino yo. When we get to verse 9, Cuando llegamos al versículo 9 and Rome is now going to rise to power, y Roma ahora se va a levantar al poder, it has
has to destroy Greece. tiene que destruir a Grecia. And Greece looks different now. Y Grecia ya no se ve igual. It looks different to this Greece here. Se ve distinta a la Grecia de Alejandro Magno. It looks like this Greece, Se ve como esta otra Grecia. which is two kings, two kingdoms. Que son dos reinos. Kingdom of the north and the kingdom of the south. El reino del norte y el reino del sur. So, in verse 9, Eso, entonces en el versículo 9. in verse 9, this little horn, En el versículo 9, este cuernito pequeño, which is Rome, que es Roma, if it wants to destroy Greece, se quiere destruir a Grecia, it has to take down this area, tiene que tomar este área, Syria, Siria and Egypt. y Egipto. And it's also going to deal with Israel. Y también va a tomar Israel. So it's not going to say Greece, Así que no va a decir Grecia, it's going to say the east and the south, va a decir el sur y el oriente, which is Syria que es and Siria Egypt. y Egipto. And Syria Y Siria is run by a dynasty or a family, es gobernada por una dinastía o una familia, which is the family of the Ptolemies. que es la familia de los Ptolomeos. And Egypt, Y Egipto, sorry, the other way around. This is Seleucus. este es Seleuco, me equivoqué. And Egypt is run by a family, Y Egipto es gobernada por una familia, which is the Ptolemy family. que son los Ptolomeos. And it all began back here Y todo empezó acá atrás, with these two generals. con estos dos generales. Hundreds of years later, Cientos de años después, so you have Seleucus tenemos a Seleuco and y a Ptolemy, Ptolomeo. and they had children after children. Y tienen hijos Hundreds of years later, cientos de años después, about 250 years, quizás 250 años, to 270, a 270 años, they're going to have children sus hijos who are ruling in these two kingdoms. están gobernando estos dos reyes. And Estos dos verse reinos. 9 Y en el versículo 9 is here. está en este momento de la historia. It's not the original generals, No está hablando ya de los generales it's originales, their ancestors. sino ellos son los ancestros. So here, if you go all the way down, Así que acá, si bajamos con las generaciones, this ruler este gobernante doesn't sound like Ptolemy no suena a Ptolomeo, because it's Cleopatra. porque es Cleopatra. Cleopatra Cleopatra is a Grecian princess es una princesa de Grecia, of the family of Ptolemy. de la familia de Ptolomeo, She's not Egyptian, no es egipcia. and you get the same scenario here. Y tenemos el mismo escenario del otro lado, con Seleuco. Any questions on that? ¿Alguna pregunta? So you're going to go from Medo-Persia, Greece, to pagan Rome, Vamos a ir de Medo-Persia a Grecia, a Roma, and then you're going to go to papal Rome. y después vamos a pasar a Roma papal. Pagan and papal. Pagana y papal. And by the time you get to papal Rome, Y cuando llegamos a Roma papal, in Daniel 11, en Daniel 11, Daniel 11 is not just a sequential story, it does repeat and enlarge. Daniel 11 no es solo la historia secuencial, en un punto hace una repetición y una ampliación. So you go through some verses, get to a history, Entonces vamos por los versículos, llegamos a un punto en la historia and then the next verse y el próximo will versículo jump back. salta para atrás de vuelta. I'll show you a simple one. Te voy a mostrar una sencillito. If you go to verse 35, Digamos que el versículo 35, the last part of the verse el último pedazo del versículo says to the time of the end. dice hasta el tiempo determinado o hasta el tiempo del fin. Can you all see that? Verse 35, it says to the time of the end, it's near the bottom of the verse. En nuestra Biblia dice hasta el tiempo determinado, pero en la King James dice hasta el tiempo del fin. Time of the end?
No. So this is verse 35. Así que este es el versículo 35, tiempo del fin. If you drop down to verse 40, Y si llegamos al versículo it 40, begins with what phrase? ¿con cómo empieza este versículo? The time of the end. Empieza también al cabo del tiempo o el tiempo del fin. So I'm saying verse 35 Así que yo digo que el versículo 35 and verse 40 y el versículo 40 are the same point. son el mismo punto, marca el mismo punto. So you've just seen a repeat and enlarge. Acá vemos una repetición y una ampliación. You'll have verses that bring you to the time of the end, Tenemos versículos que nos llevan hasta el tiempo del fin. and then you'll get verse Y 36, después a partir del 36, which goes back in history, que vuelve un poco en la historia, and you go through the same history again, pasa todo por la misma historia and it brings you to the same y point. te trae al mismo punto, al mismo hito. So that's repeat and enlarge. Esto se llama repetición y ampliación. If you want to know what's going on in this history, Si vos querés entender qué es lo que ocurre en esta historia, you'll have a look at these verses, tenemos que mirar estos otros versículos también. because they cover the same history, Porque ellos cubren la misma historia, but from a different perspective. pero desde una perspectiva distinta. It's not the only one in Daniel 11, there are others. No es la única repetición y ampliación que encontramos en Daniel 11, hay más de una. But this one is easiest to see, Pero esta es la más fácil de ver, because it gives you this phrase, time of the end. porque nos da esta frase, el tiempo del fin o el cabo del tiempo, el tiempo determinado. Everybody okay with that? ¿Ok? So we go from Medo-Persia, Greece, pagan Rome, then papal Rome, Entonces, pasamos de Medo-Persia a Grecia, a Roma pagana y Roma papal. and then you get to verse 40, Y después llegamos al versículo 40, where you have the king of the north and the king of the south. donde tenemos el rey del sur y el rey del norte. I want to go back to verse 24, Quiero que volvamos al versículo 24. and I'm going to read the last part of the verse. Y voy a leer la última parte del versículo. Yea, he shall forecast his devices against the strongholds, even for a time. Y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. So it mentions a time there, Así que en ese versículo menciona un tiempo. and all of us are familiar with the 1260 years, Todos nosotros estamos familiarizados con los 1260 años, which is also described as 42 months, que también se puede describir como 42 meses, and also 3.5 times. o 3 tiempos y medio. Everybody okay with those? ¿Todos de acuerdo con esto? With those symbols and Con those estos tres dates, símbolos, those time spans? con este periodo. Yeah? Nothing new there. So we know Así que sabemos that a time que un tiempo, no, so a time equals a year. así que un tiempo significa un año. Year. So a time equals a year, Así que un tiempo es igual a un año. and how many days are there in a year? ¿Y cuántos días hay en un año? 360 days. 360 días. So when it says a time here, Así que acá cuando dice un tiempo, that's 360 days a year, estos son 360 días which is 360 years. que se convierten en 360 años. Are we okay with that? ¿De acuerdo con esto? Daniel chapter 8 verse 9. Daniel capítulo 8, versículo 9, It's going to take down the north, or this east, it says. dice que va a agarrar el norte o el este. Then it's going to take down the glorious land. También nos habla de que va a tomar la tierra gloriosa. Then he takes down Egypt, or the king of the south. Y también va a tomar Egipto o el rey del sur. And the destruction of Egypt Y la destrucción de Egipto, here acá,
is a famous battle. Es una batalla famosa, It's the Battle of Actium, que es la batalla de Actium, and that happens in 31 BC. que pasó en el año 31 a.C. Everybody familiar with that? ¿Todos están familiarizados con esto? The love affair between Mark Antony and Cleopatra? Okay. No todos conocen la batalla de Actium, ¿no? Okay, it's in 31 BC. Es en el 31 a.C. So, what we're going to mark Lo que vamos a marcar is from 31 BC, es del 31 a.C. after Rome Después de Roma, has taken out all of its opposition, después de que Roma ha tomado a toda la oposición, it's going to rule supremely. va a gobernar supremamente. For how long? ¿Por cuánto tiempo? For 360 years. Por 360 años. And if you do the maths, Y si sacamos los cálculos, it takes us to the year 330. nos lleva al año 330 después de Cristo. It says in the verse 24, Dice en el versículo 24 he shall do his activities que hará sus actividades on top of the fortress, contra las fortalezas o arriba de las fortalezas, or from the fortress, o desde las fortalezas, or from the sanctuary of strength. o del santuario de su fuerza. This fortress is the city of Rome. Esta fortaleza es la ciudad de Roma. Pagan Rome Roma pagana is going to prosecute warfare va a perseguir una guerra from its place of strength, desde su lugar de fuerza, its stronghold, su fortaleza, for 360 years, por 360 años, the period in which it rules supremely. el periodo en el que gobierna suprema. And then what happens at the end? ¿Y después qué sucede al final? The emperor, El emperador Constantine, Constantino wants to move the capital. quiere mudarse a la capital And he's going to go to a small little town in Turkey y va a ir a un pueblito chiquitito en Turquía called Byzantine. que se llama Bizantina o Bizantino, And he changes the name y cambia el nombre from Byzantine to Constantinople. de Bizantina, Bizancio a Constantinopla. So he's going to leave the stronghold Así que va a dejar la fortaleza at the end of this time period, cuando se termine este periodo de tiempo, and 330 y en el año 330 begins the downfall of pagan Rome. comienza la caída de Roma pagana, It takes about 200 years que toma como 200 años for that empire to come completely to its knees, to be destroyed. para que ese imperio sea completamente puesto de rodillas y destruido. Then in the year 538, Y en el año 538, another kingdom is fully arisen. otro reino está completamente levantado, That's pagan Rome. y esto es Roma papal. So for pagan Rome Así que para Roma pagana, to rise to supremacy, que hasta que se levantó a la supremacía, it had to take down 3 territories. tuvo que tomar 3 territorios. Daniel 8 verse 9. Daniel 8:9. For papal Rome, Para que Roma pagana, papal, this is Rome 2, esta es papal Roma Rome. 2, For Rome to rule supremely, para que Roma papal pueda reinar suprema, and it's not for 360 years, y no reina por 360 años, it's for y 1260, no por 1260, it too has to destroy its enemies. también tiene que destruir a sus enemigos. You can see it on this chart here. Y vemos acá en este cuadro, You go to Daniel 7 to see this. si vamos a Daniel 7 para ver esto, There are 10 horns que hay 10 cuernos on this iron beast, en esta bestia, and this horn, y este cuerno, papal church, que es la iglesia papal, breaks 3 of them. rompe 3 de ellos, The Heruli, Vandals, and Ostrogoths. que son los vándalos, los ostrogodos y los rulos. So it takes down 3, Y así que también toma 3 de sus enemigos. and it will rule supremely. Y ahora reina suprema. All that is pretty straightforward, I think, for most of us. Todo esto es muy sencillo para la mayoría de nosotros. Now, when Egypt here, Ahora, cuando Egipto en este punto, here we are, acá estamos,
was killed, fue muerto, it died. muere. It died this death Murió esta muerte and was never to be seen again y nunca más iba a verse for millennia por milenios. until you get to a certain part of history Hasta cuando llegamos a un punto determinado en la historia, where a miracle happens. cuando ocurre un milagro. Let's go to Revelation chapter 11. Vamos a Apocalipsis 11. So as you're turning there, Mientras llegamos, let me recap. déjame recapitular. Daniel 11 begins in the history of the Medes and Persians. Daniel 11 comienza con la historia de los medos y los persas. By the way, where does Daniel 8 begin? ¿Dónde comienza Daniel 8? The Medes and Persians. Los medo-persas. So Daniel chapter 8 is covering the same history as Daniel chapter 11. Así que el capítulo 8 cubre la misma historia que el capítulo 11. And Daniel chapter 10 Y el capítulo 10 is just a snapshot here at the very beginning. es una fotito de este bien acá al comienzo. The chapter walks you through the history of Greece. El capítulo te lleva por toda la historia de Grecia It picks up three discrete histories. y toma tres específicas historias. One king, Un rey, 4 generals, 4 generales, and they go down to 2 generals which become kings. que terminan siendo 2 generales que se convierten en reyes. There's more history. Hay más historia. There's a history where you have 5 generals. Hay un momento en el que hay 5 generales. And this history here Y esta historia acá leads you to this point where you get these 4. nos lleva a este punto donde tenemos los 4. Without understanding this history, you can't understand this history. Si no entendemos esta historia, no podemos entender esta historia. And as one of these generals dies and you go to 3, Y cuando uno de estos generales muere, pasamos a tener 3. you can't understand the history of the 2 generals unless you understand the history of the 3 No generals. podemos entender la historia de los 2 generales si no entendemos la historia de los 3 generales. These verses Estos versículos teach us these 3 points. nos enseñan estos 3 puntos, There's other important history pero hay otra historia importante that teaches these points. que nos muestra estos puntos. And the studies that you'll have, which is the test comes, Y los estudios que van a tener cuando venga test are going to be centered around this line of history, van a estar centrados sobre esta línea histórica, which is the same history. que es la misma historia. You just don't find the words in those verses that address this. Simplemente no encontramos las palabras en los versículos que lidien con esta historia. As you've got to 2 generals, Y cuando llegamos a tener 2 they're generales, now going to be called kings. que ahora los llamamos reyes, King of the north and the king of the south, rey del norte y rey del sur, because they're north and south of the glorious land. porque están al norte y al sur de la tierra gloriosa, They're going to reign for a long time. van a reinar por mucho tiempo. There's going to come a time Va a llegar un tiempo when their cup is full, cuando su copa está llena, where they've done so much sin that God is going to destroy this nation. que han cometido tanto pecado que Dios va a destruir esta nación. Pagan Rome is going to rise up Y se va a levantar Roma pagana from Italy, desde Italia and then it's going to start making war y va a empezar a hacer guerra against the east, al oriente, against the glorious a land, la tierra gloriosa and against the south. y al sur. Once it's taken down these 3 territories, 1, 2, 3, Una vez que haya tomado estos 3 territorios, its work is complete in 31 BC at the Battle of Actium. en la batalla de Acción, en la batalla de Acción, la batalla de Acción, And it begins a period en el 31 a.C. ya termina este trabajo. where Rome Cuando Roma is the ruler of the earth. es la reina del mundo, It rules supremely. reina suprema. At the end of this time, Y cuando termine este tiempo, verse 24, versículo 24, it's been ruling from its stronghold, ha Rome, estado reinando desde su fortaleza, Roma, for some strategic reason, por alguna razón estratégica which ends up being a bad choice. que termina siendo una
una mala elección. The emperor moves his capital from Italy to Turkey. El emperador mueve su capital de Roma a Turquía. He does it for strategic reasons, Lo hace por razones estratégicas, because he's going to locate his capital porque quiere poner su capital on the Bosphorus Straits. en el estrecho de Bósforo. Gracias a la persona que sabe geografía. And the reason why this is strategic Y la razón por la que esto es estratégico is because it's the easiest route to get from North Africa or the Middle East into Europe. es porque es la ruta más rápida para llegar desde el norte de África a Europa. The only other way to do it La única otra forma de hacerlo is by going through the Straits of Gibraltar es pasando por el estrecho de Gibraltar. Is everybody familiar with that geography? Someone? She said yes. If this is Spain, Si esta es España, and this is the y acá Mediterranean, tenemos el Mediterráneo, this is Turkey, tenemos Turquía acá, this is the Black Sea, el Mar Negro, and this becomes North Africa, y esto es el norte de África, this is the ahí Mediterranean, tenemos el Mediterráneo, this is the Black, este es el Mar this is Negro, the Atlantic, este es el Atlántico, this is the Straits of Gibraltar, ese es el estrecho al que se refiere, and this is the Bosphorus Straits. y ese es el otro estrecho. So this is the map of Europe. Tenemos acá un mapa de Europa It's got 3 seas, que tiene 3 mares, and if you want to go from North Africa or the Middle East into Europe, y si ustedes quieren ir desde el norte de África o del Oriente Medio a Europa, not for a holiday, no por una to vacación, go and destroy your enemies, sino ir a destruir a tus you've got enemigos, 2 options. tenés dos opciones. You either can sail an armada or a Podés navy, ir con una marina but por you el mar, can't get enough soldiers on those boats. pero no tengan suficientes soldados en los barcos. So once you land here, Una vez que haces costa, you'll lose. perdés. The only way you're going to do it La única forma en la que lo harías is to send infantry. es mandar infantería. The easiest way to do Y that la forma más fácil de mandar infantería is by going to these pinch points, es ir a estos estrechos, because it's easy to traverse. porque es fácil de atravesar. This one is so close, Es que está tan cerquita you can actually make a bridge. que puedes hacer un puente. And they've done. There is a bridge right now. Yes, there is one now, but I mean in Ahora hay ancient un puente, times. pero en la antigua, en la antigüedad, This one's a bit more problematic. esto es un poquito más problemático. Also, this is a desert area, Además, acá hay un área de so desierta, it's extremely difficult to traverse this route. así que es muy difícil atravesar esta ruta desierta. The other way you could do it La otra forma en la que is podemos to go around the Black Sea, es dar la vuelta por el Mar Negro, but there's a huge mountain range here, pero hay una cadena montañosa muy grande ahí and it takes a long time to get an army round. y te demora mucho tiempo dar la vuelta con el ejército. So this is why Constantine is going to choose this location Y por eso Constantino elige cambiar la localización, to help protect his empire. para ayudar a proteger a su imperio. But it ends up being a bad move, Pero termina siendo una mala decisión, because when he leaves, porque cuando él se va, he leaves the power vacuum in Italy. deja el poder en Italia. If you leave a vacuum, Y si dejamos un espacio, it's going to get filled. alguien lo va a llenar. And the filling of that vacuum Y el relleno de ese espacio is a story here. es esta historia acá. Basically, the breakup of the Roman Empire. Básicamente el fin del imperio romano. It takes 200 years for it to fully break and be destroyed. Termina tomando 200 años para que sea completamente destruido. So this empire is going down, Así que mientras este imperio desciende, and another one is rising. hay otro imperio que se levanta. And what empire is rising? ¿Y qué imperio se está levantando? Papal Rome. La Roma papal. Papal Rome filled the vacuum here in Italy. La Roma papal llenó el espacio que dejaron en Italia. By the time you get to Y 538, cuando llegamos al 538, the papacy el papado has destroyed 3 of its enemies. ya ha destruido a 3 de sus enemigos, It's these 3 horns here. que son estos 3 cuernos acá. And then Y entonces, the papacy el papado will rule supremely reina supremo for 1260 years. por 1260 años. Is that okay? ¿Ok?
So we'll come back to this point here. Así que vamos a volver a este punto. El rey del norte Has died. ha muerto. He got killed in a battle, Murió en batalla, the Battle of Actium, la batalla de Actium. and he gets put into a tomb and remains there. Se pone en una tumba y se queda ahí en una tumba. Which is Egypt, the king of the south. Que se refiere a Egipto, el rey del sur. We're in Revelation 11, Estamos en Apocalipsis 11, verse 8. versículo 8. Please. Gaby, o Martín. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. So what we see Lo que vemos is that there is a city, es que hay una ciudad, a great city, una gran ciudad, which is called Sodom and Egypt. que se llama Sodoma y Egipto. And Egypt Y is here. Egipto está acá. So we're in Revelation. Estamos en Apocalipsis. If we go to verse 3, Y si vamos al versículo 3, we want to locate where we are in history. queremos encontrar el punto en el que nos encontramos en la historia. Without reading it, Sin leerlo, can everybody see we're at the 1260? podemos ver que estamos en los 1260. This is the history here. Es esta historia acá. If we drop to verse 7, Si vamos al versículo 7, it says, when these witnesses have finished their testimony. dice que cuando estos testigos hayan terminado su testimonio, We okay with that? Where are we in this 1260 if you're finished? ¿dónde estamos en estos 1260 si estamos terminando? The beginning or the end? El fin o el principio. 1798. Ahí estamos. So we're at the end here. Estamos acá en el fin. So my brother says we put 1798. Así que mi hermano dice que pongamos 1798 We're in this history here. y estamos en esta historia acá. I'll just do it like this. Voy a hacer así. And in this history, Y en esta historia, verse 8, versículo 8, there's a great city called Egypt. hay una gran ciudad que se llama Egipto. So Egypt was here, Así que Egipto lo tenemos acá. and what suddenly happened? ¿Y qué fue lo que le sucedió de repente? Egypt has come back into history. De repente Egipto ha vuelto a la historia. So Egypt is back. Así que Egipto ha vuelto. Now, if you go and were to read verse 7, Y si vamos a leer el versículo 7, in the great controversy, en el contexto de los siglos, when Ellen White comments on that verse, cuando Elena de White comenta sobre este versículo, she makes an adjustment hace un ajuste and she changes the word finished y aquí cambia la palabra terminado to finishing a terminando or nearly finished. o casi terminado. So that's why I'm giving this period of Por time. eso puse acá un periodo de tiempo. So we're in this history just before Estamos 1798 en esta historia justo antes de 1798 and they're finishing their y testimony. están terminando su testimonio. Not quite come to 1798 Todavía no han llegado a 1798 and Egypt has suddenly sprung up. y de repente sube Egipto. Let's drop back to verse 7. Vayamos al versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. So as these witnesses, Así que cuando estos testigos, I'll call them God's servants, que los llamamos siervos de Dios, they're good, que son buenos, as they're finishing their testimony here, cuando están terminando su testimonio acá, what's happening? ¿qué está pasando? A beast Una bestia is going to rise up va a subir para out of a lanzarse pit. de un abismo. Another word for pit Otra palabra para abismo is the grave. es la tumba. So there's a beast that's going to rise up out of the grave. Así que tenemos una bestia que se levanta de una tumba. What do you call it when people rise up out of the grave? ¿Cómo llamamos cuando la gente se levanta de una tumba? Call it Lo resurrection. llamamos resurrección. So who's being resurrected? ¿Quién ha sido resucitado en esta historia? It must be someone who already died. Tiene que ser alguien que ya estaba muerto. El que confesaba
So right back here we saw Egypt died, Así que acá vimos que Egipto murió. and in verse 8, Y en el versículo 8, the beast la bestia is this great city, es esta gran ciudad, Egypt. Egipto. So Egypt, Egipto, that died here que murió acá and was put into a grave, y estuvo en la tumba, what's going to happen to it? ¿qué le pasa a Egipto? The grave's going to open, La tumba se va a abrir and Egypt is going to resurrect y again. Egipto va a resucitar nuevamente. And what is Egypt like doing? ¿Qué le gusta hacer a Egipto? King of the South, what is Egypt like doing? Es el rey del sur. ¿Qué le gusta hacer? Fighting Le gusta pelear against the king of the north. contra el rey del norte. He loves doing that. Es lo que ama hacer. Now, coming back to this history here, Ahora, volviendo a esta historia acá, we'll fill in a small gap. estamos rellenando un pedacito que nos quedó. When this little horn Cuando este cuerno pequeño took down this territory, toma este territorio, it said, dice que I like that crown that you're wearing, me gusta esa corona que tenés en la cabeza, I'll take that. la voy a agarrar. So when it took down this empire, Así que cuando toma este imperio which had a crown, que tenía una corona, and on this crown y en esta corona there was a beautiful N, había una gran M and he liked that. y le gustó. So he said, I'm going to take this crown. Así que dice, voy a agarrar esta corona. When he went to Egypt, Cuando fue a Egipto, Egypt Egipto had this little crown tenía una coronita with an S on it, con una S. and he said, I don't like that. No me gusta esta. This crown is far better. Esta corona es mucho mejor. So he took the crown and put it on his head, Así que agarró la corona y se la puso en la cabeza and he ruled supremely. y reinó supremo. Then the papacy, Después el papado, as pagan Rome was coming down, mientras descendía Roma pagana, papacy said, el papado dijo, we like that crown, nos gusta la corona, we'll take it. la vamos a tomar. How did the papacy take the crown from pagan Rome? ¿Cómo es que el papado tomó la corona de Roma pagana? What happened was, Lo que pasó fue, in 330, en el 330, what's pagan Rome going to do? ¿qué es lo que hace Roma pagana? It's going to move from Italy Se mueve de Italia to where? a dónde? A Constantinopla. From Italy to Turkey, to Constantinople. Se muda de Italia a Constantinopla en Turquía. You know when you move house, ¿Sabes cuando te mudas de casa? sometimes you forget things. Algunas veces te olvidas de alguna cosa. So here he was, Acá estaba the king of the north, el rey del norte, pagan Rome, Roma pagana, and he left something. y se olvidó algo. Can you guess what he left? ¿Qué dejó? The crown. He left his crown there. Dejó su corona. Bad mistake. Gran error. In fact, it was a good thing actually. Fue una buena cosa. So he leaves his crown here. Deja su corona en Italia. If you're not sure about that, Si no estás seguro de esto, go to chapter 13, Revelation, anda a Apocalipsis 13, verse 2. versículo 2. As you're turning there, Mientras vas, you're going to see it mentions a dragon and a beast. vas a ver que menciona a un dragón y una bestia. The dragon El dragón is the dragon of chapter 12. es el dragón del capítulo 12. And the dragon of chapter 12 El dragón del capítulo 12 is pagan Rome. es Roma pagana. Revelation 13, verse 2 Y Apocalipsis 13, 2 mentions the dragon and the beast. menciona un dragón y una The bestia. dragon is pagan Rome Y el dragón es Roma pagana. from chapter 12. Del capítulo 12. And the beast La bestia is this beast that comes up in verse 1. es esa bestia que surge en el versículo 2. We're going to read the last part of the verse. Vamos a leer la última parte del versículo. And the dragon Y el dragón, to the end. y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Now that seat that it mentions Ahora, este trono que menciona is this one here. es este trono acá. It says throne in Spanish? It says throne? You said throne? Yes. Okay, so throne is the correct reading. Así que trono es la traducción correcta. In the English it just says chair. En el inglés dice silla. So this is his throne, Acá tenemos el trono
And what makes a throne a throne? ¿Y qué es lo que hace un trono? Un trono. It's not a fancy chair. No es que una silla más linda, It's because there's a crown that's on that es chair. porque hay una corona en ese trono. So he leaves the crown here. Así que él deja la corona. And who's going to pick the crown up? ¿Y quién toma la corona? Papal Rome. Roma papal. So Papal Rome picks up the crown here, Así que Roma papal toma la corona. but it can't wield power yet. It can't exercise power Pero todavía no puede ejercitar su poder until you get these three. hasta que tome su precio. So now it's ruling supremely. Y ahora sí está reinando supremo. Papacy is called what? ¿El papado cómo se llama? The King of the North. El rey del norte. It's the same crown. Es la misma corona. When the witnesses Cuando los testigos are finishing their testimony, están terminando su testimonio, what's going to happen? ¿qué va a pasar? Egypt is going to resurrect Egipto resucita the King of the South. al rey del sur. And what does it want? ¿Y qué es lo que quiere? Revenge. Venganza. So he wants revenge. Quiere venganza. He wakes up and looks around. Se levanta, mira para todos lados. And who does he want to attack? ¿Y a quién quiere atacar? The King of the North. Al rey del norte. He doesn't look at the face. He doesn't look at the king's No face. mira la cara del rey del norte. He looks at his crown. Solo le mira la corona. He realizes he's been dead a long time Él se da cuenta que ha estado muerto por muchos años and things change. y que las cosas han cambiado. So he's going to target Así que su blanco va a ser the King of the North. el rey del norte. Everybody okay with that so far? ¿De acuerdo? We're in 1798. Esto es 1798. We're in Daniel 11, Estamos en Daniel 11, verse 40. versículo 40, At the time of the end, que dice, en el tiempo del fin, I'm not going to prove it, but Ellen White says that the time of the end is 1798. yo no lo voy a probar, pero Elena de White dice que el tiempo del fin es 1798. At the time of the end, En el tiempo del fin, a war begins. una guerra comienza. Someone have a question? Sorry? No, solamente una acotación. Es muy interesante toda la historia y es fascinante, pero solamente una acotación. Él dijo que me vuelvo a decir, y lo dice en el conjunto de los siglos, en la página 312, exactamente explica cada uno de estos símbolos que estamos relacionando allí. Okay, página de los siglos 312. Just one more page of the report that where he says that. Okay. He reads. Yes. What's the page? ¿Cuál es la página 312? You have 312 del conjunto de los siglos. El capítulo se llama La Biblia y la Revolución Francesa. Yes, it's the French Revolution. Sí, estamos hablando de la Revolución Francesa. If you go into the Greek, Si vamos al griego, you can see that word finish should actually be translated finishing. vemos que esa palabra que se tradujo como terminada, y en realidad debería haberse traducido como terminando. There are only a few places in Ellen White's writings Hay poquitos lugares en los escritos de Elena where she changes what the King James teaches. cuando ella cambia lo que la Biblia King James enseña. It's very rare that she ever does that. Es muy raro que lo haga. And this is one of the few places where Y she este es does. uno de los pocos lugares en los que ella hace esto. It's not a huge point. No es un punto muy importante. The point that we want to see El punto que queremos ver is before 1798, es que antes de 1798 Egypt is going to resurrect. Egipto resucita. And Egypt is atheistic France, or the French Y Revolution. Egipto es ahora Francia atea con la Revolución Francesa. Is everybody okay with that? ¿De acuerdo? Now I want to add one more piece of Voy information a agregar un pedacito más de información before we address verse 40. antes de llegar al versículo 40. I'm not sure how familiar you are with this history here. No sé cuán familiarizados están con esta historia acá. The history that brings you to the 1260. La historia que nos lleva hasta los 1260. 538, 538 a 1798. I'm going to give you two dates. Les voy a dar dos fechas.
508, 508 and 496. y 496. Now these dates are important Ahora, estas fechas son importantes because they introduce an ally of the papacy. porque nos introducen a un aliado del papado. Let's go to Daniel 7. Vamos a ir a Daniel 7. We're in verse 8. Daniel 7, verse 8. Daniel 7, versículo 8. Yes, read verse 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otros cuernos pequeños salían de ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. All I want to pick up from this verse, Lo único que quiero agarrar de este versículo it talks about a little horn coming up, es que habla de un cuerno pequeño que sale and it says, before whom 3 were plucked up. y dice, delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Those 3 Estos 3 are these 3 horns here. son estos 3 cuernos de acá. They're all like vandals, nostrils. Los gérulos, los vándalos y los ostrogodos. But I want to pick up where it says, before whom. Pero yo quiero agarrar el pedacito que dice delante del cual. So the imagery that's being portrayed here La imagen que se nos da acá is that this little horn es que este cuernito, o cuernito pequeño, is seated está sentado where I am, donde yo estoy and before him, y delante del cual 3 of those 3 horns are brought before him. esos 3 cuernos son traídos delante de él. And he instructs someone Y él da instrucciones a alguien to destroy them or get rid of them. que los quite o los destruya. It's the imagery Es una imagen of a king who's ruling de un rey que reina and is asking his soldiers to do something for him. y le está pidiendo a sus soldados que hagan algo para él. The little horn itself is not doing anything. El cuernito en sí no está haciendo nada. Those 3 horns are being destroyed before him. Esos 3 cuernos están siendo destruidos delante de él, In his presence, en su presencia at his instruction. y mediante sus instrucciones. He's already received the crown here, Él ya recibió la corona acá and so someone is doing his bidding. y alguien está haciendo su voluntad. Now there are 2 people, Hay 2 personas, 2 premier people. 2 personas principales, One of them una de las cuales is the emperors who live in this part of Europe, son los emperadores que viven en este pedacito de Europa in Constantinople. y en Constantinopla. It ends here with Justinian, Y termina acá con Justiniano, but this is 200 years of pero history. ahí tenemos 200 años de historia So todavía. it's not just Justinian. Así que no es solo Justiniano. And as you come to this Y history, cuando llegamos a esta historia when we start dealing with these 3 horns, y empezamos a lidiar con estos 3 cuernos, then it is the history of Justinian. entonces sí es la historia de But Justiniano. there's another person Pero hay otra persona who's in this part of Europe on the west. que está en el occidente de Europa, As my brother said, this is Clovis, que mi hermano dijo es Clodoveo, the king of the Franks, el rey de los francos o el rey de or Francia. France. This is when he gets baptized. Acá es cuando se bautiza. This is when he has a major battle. Y ahí es donde tiene una batalla muy grande. Essentially, he does it for himself, but it's on behalf of the papacy. Lo hace él mismo, pero es de parte del papado que lo hace. It's empire building. That's building an Está empire. construyendo un imperio. And then you get to Y 538. llegamos al 538. So what I want us to see Lo que quiero que veamos is that France es que Francia is going to be used va a ser usada to raise up the papacy. para levantar al papado At the beginning. al principio. And then at the end, Y después al final, France Francia is going to be used to bring down the papacy. es usada para bajar al papado. You see that? Pueden ver esto. France has this dual role. Este es el rol de Francia. Let's compare and contrast
Vamos a comparar y contrastar. Who is France here? ¿Quién es Francia acá? El rey del sur. So this is the king of the south. Tenemos al rey del sur. King of the south El rey del sur, that's an arm, is an enemy. es un enemigo. Who's the opposite or the contrast of the king of the south? ¿Cuál es el contraste o el opuesto del rey del sur? The king of the north. So the role of France here Así que el rol de Francia acá is to be the army es ser el ejército or the helper o el ayudador of the papacy, del papado, the king of the north. el rey del norte. So France, Así que Francia, at the beginning, is a symbol of the king of the north, al principio es un símbolo del rey del norte, and then it switches and becomes the king of the y south. después cambia y se convierte en el rey del sur. We went to Daniel 7 verse 8 Fuimos a Daniel 7, versículo 8, to see para ver that the papacy has help. que el papado recibe ayuda. We could go also to Daniel 8:12. También podríamos ir a Daniel 8:12. We'll read the first part of the verse, Vamos a leer la primera parte del versículo. 8:12. Daniel 8:12. An army is given to him. Le es entregado un ejército. An army is given to the papacy. Un ejército es entregado al papado. Go to Daniel 11, Vamos a Daniel 11, verse 31. versículo 31. See a similar dynamic. Vamos a ver una dinámica similar. An army Un ejército shall stand on his side. se para de su lado. El último versículo, 8:31. Okay. Pero en el 8:12, ese ejército no se refiere al ejército de los santos, se refiere al ejército de No, No, I don't believe so. no creo. I think it's the army that supports the papacy, Es el ejército que apoya al papado, which is the transgression that it enters into. que es la transgresión en la cual entra. And as it fights against the daily, as it fights against Mientras the daily, pelea, mientras pelea contra el continuo, so this army is going to fight against the daily. este ejército pelea contra el continuo. It's a specific point in Y history, hay un punto específico en la historia, and I'm saying that daily y yo quiero decir que ese continuo is the opposition here in 508. es la oposición acá en el 508. Coming back to this history here, Volviendo a esta historia, I'm going to take the 1260 voy a tomar el through 1260 here, and we're going to divide it into two parts, y vamos a dividir en dos partes. because this is the story of whom. Parte después del rey del sur. We okay with that? ¿De acuerdo? y que haya en ese punto. It's the history of the beginning of the French Revolution. Es la historia del comienzo de la Revolución Francesa. I know Yo sé that the papacy que el papado is the king of the north. es el rey del norte. I'm not arguing that. I'm not arguing No against estoy that. discutiendo en contra de eso, But I want us to pero show, lo que quiero que I want veamos, us to see quiero que veamos that France's role que el rol de Francia is to support the es papacy apoyar al papado and then to attack it. y después atacarlo. Here is the army of the king of the north, Acá se convierten en el ejército del rey del norte and here is his enemy. y acá el enemigo. We could use the word Podemos usar la palabra army, ejército, but I want to use another word. pero yo quiero usar otra palabra. Just hold your point for 1 minute. Así que un segundito, un segundito. Let's go to Revelation. Okay, let's go to Revelation Vamos a Apocalipsis, chapter 17. capítulo 17. Verse 2. Versículo 2. 17.
We'll read the first part of the verse. Vamos a leer la primera parte del versículo, With whom the kings of the earth have committed fornication. con la cual han fornicado los reyes de la tierra. So the kings Así que los reyes are committing fornication. están fornicando. With whom? ¿Con quién? If you go to the last part of verse 1, Si llegamos a la última parte del versículo 1, it says there's a whore. dice que hay una ramera. So the kings are committing fornication with the whore, Así que los reyes están cometiendo fornicación con la ramera. which means they're having a relationship with each other. Así que esto significa que ellos tienen una relación. A relationship that's similar to marriage. Una relación similar al matrimonio. So I'm saying that the kings of the earth, Yo digo que los reyes de la tierra, one of them uno de ellos, would be France, que es Francia, and this whore in verse 1 y esta ramera del versículo 1, is this woman in verse 5 that we spoke about yesterday, esta mujer, same woman. en el versículo 5 de la cual hablamos ayer, So it's talking about an illicit marriage está hablando de un matrimonio ilícito between a king entre un rey and a woman, y una mujer, or a state de un estado and a church. y una iglesia. And if they're married, Y si están casados, at least in most cultures, you share the same name. y si estás casado, por lo menos en la mayoría de las culturas compartís el mismo apellido. So if this woman is the king of the north, Así que si esta mujer es el rey del norte, France, who's a state power, Francia, que es un poder del can Estado, also be considered the king of the north. también puede ser considerado el rey del norte. Any questions or points? ¿Alguna pregunta? Sí, obviamente esto lo veo como algo muy interpretativo de que sí o sí Francia puede ser tomado como rey del norte. Esa es la suya. ¿Sí? O hay otro fundamento para decir que Francia también es el rey del norte. What? ¿La hago de vuelta? If you go to Revelation 17, Si vamos a Apocalipsis 17, there's a woman hay una mujer who's riding a seven-headed beast. que está montada sobre una bestia de 7 cabezas. You agree with that? ¿De acuerdo? Yeah. That seven-headed beast in Revelation 17, Esta bestia con 7 cabezas de Apocalipsis 17, is it the same beast ¿será que es la misma bestia as the seven-headed beast in Revelation 13? de la bestia que tiene 7 cabezas en Apocalipsis 13? Yes? The same beast. Misma bestia. Is it the same beast as the seven-headed beast in Revelation 12? Es la misma bestia de la bestia de 12 cabezas, de 7 cabezas en Apocalipsis 12. Yes? So you've got 3 chapters talking about the same animal. Así que tenemos 3 capítulos hablando del mismo animal. In Revelation 13, En Apocalipsis 13, who's that beast? ¿quién es esa bestia? Revelation 13. Apocalipsis You 13. say papal Rome, Decimos Roma papal, a church. una iglesia. Yes? Sí. So in Revelation 17, En Apocalipsis 17, in verse 5, en el versículo 5, who's this woman ¿quién es la mujer that's riding the beast? que está montada sobre la bestia? My brothers? Who is that woman? ¿Quién es esta mujer? So that's the papacy. Ese también es el papado, And she's riding the beast. que está montando sobre la bestia. We're in verse 1, Pero en el versículo 1, 17:1. 17:1, Where is the woman sitting? ¿dónde está sentada la mujer? On water. Está sentada sobre agua. So we're going to see that this is repeated and enlarged. Vamos a ver que esto es una repetición y ampliación.
So I want you to tell me Lo que quiero que me digan, what is waters equal to. ¿a qué es igual agua? And don't use verse 15, Y no me digan el versículo 15, which is the one that you'll probably go to. que seguro es que van a ir. Okay, so let's go down to verse 3. Vamos al versículo 3. 17, in chapter 17, we just did verse 1, she's sitting on sea. Estamos en el capítulo 17, vemos en el versículo 1, ya está Verse sentada 3. sobre aguas. Versículo 3. Where is she sitting? ¿Dónde está sentada? My brother? Okay, you ready? Okay, tell me when you finish. Decime cuando terminaste. ¿Dónde está sentada? Sí. Tell me where she's sitting. On the beach. Sobre una bestia. So which is the correct answer? Así que, ¿cuál es la respuesta correcta? Verse 1 Versículo 1 or verse 3? o versículo 3. He says sitting on water, sitting on the beach. Porque nos dice que está sentada sobre agua y sobre la They're bestia. both correct? ¿Ambas correctas? Different times. So there are different moments. Son distintos. Maybe Capaz, it's a repeat and enlarge. es una repetición y ampliación. That it's the same history, Es la misma historia and he says she's sitting on waters y nos dice que está sentada sobre agua and she's sitting on the beast, y que está sentada sobre la bestia. which would mean that the waters equal Que lo que nos dice que el agua es igual a the beast. la bestia. Verse 2 is in between them. El versículo 2 está justo ahí. en el She medio. sits on waters, Ella está sentada sobre aguas, that means she's intimately close with someone. dice que está de manera muy íntima con alguien. And verse 2 Y el versículo 2 is going to explain that. nos explica esto. She's committed fornication with the kings of the earth. Porque ha fornicado con los reyes de la tierra. So tell me who the waters are. Así que me tenés que decir quién es el agua. Kings. Las aguas son reyes. Kings. So I'm saying the waters Lo que are estoy kings. diciendo es que las aguas son reyes. If you're not sure, Si no estás seguro, the beast, la bestia it's got heads. tiene cabezas. If you go to verse 9, Si vamos al versículo 9, it says the heads are mountains. que dice que las cabezas son montes. Read that. And then the next verse Y el siguiente versículo says there are 7 kings. dice que son 7 reyes. So what are the heads? Así que, ¿qué son las cabezas? The kings. Son reyes. The heads are kings. Las cabezas So son you reyes. know that each one of those heads Sabemos que cada una de estas are cabezas kings. es un rey. And the head Y la cabeza is stuck on the beast. está puesta arriba de la So bestia. therefore the beast Por esto la bestia is a king. es un rey. And you just agreed that the beast equals the sea. Y acabamos de decir, y vos estuviste de acuerdo, que las bestias son el mar. So the sea must also be the king. Así que el mar también debe ser los reyes. So I can do that. Puedo hacer esto. You agree with all of that? ¿Estás de acuerdo con todo esto? Sí, pero So the beast is what? la bestia es que Kings. reyes. Is the kings state or church? Los reyes son el Estado o la iglesia. State. Estado. Is Revelation 13 ¿Está Apocalipsis 13 the same as Revelation 17? lo mismo que Apocalipsis 17? You said it was the same beast. Dijimos que era la misma bestia. I asked you who the beast was in 13. Yo te pregunté quién era la bestia en el 13. You said it was the papacy. Me dijiste que era el papado. But in 17, Pero en el you 17 said it was dijimos que eran the kings. los reyes. So you've got a discrepancy. Así que hay una discrepancia. See that? ¿Podemos ver esto?
So, to reconcile that, Así que para reconciliar esto, in chapter 13, en el capítulo 13, when it talks about the beast, cuando habla de la bestia, it's only talking about one aspect of the está beast. solo hablando de un aspecto de la bestia. The woman part is missing. La parte de la mujer está faltando. So it just shows you this beast. Solo nos muestra la bestia. That beast in 13 Esta bestia del capítulo has 13 got a church part tiene una parte de iglesia and a government part, or a state y part. una parte del gobierno o del Estado. How do you know it's even the papacy in chapter 13? ¿Cómo sabemos que se refiere al papado en el capítulo 13? How do you know that? ¿Cómo sabemos eso? Pues, Because of the deadly wound. Porque la herida de muerte, That's how you would do that. ¿harían así ustedes? The reason why I ask La razón por la que is pregunto because most people go to the great controversy and Ellen White will tell us that it's the papacy. es porque la mayoría de las personas hablan conflicto de los siglos y ahí Elena nos dice que es el papado. So I would assume Así que asumiría it was that argument that you would use. que usaremos esa argumento. But there's another spirit of prophecy quote También hay otra cita del Espíritu de Profecía that says the beast in Revelation 13 que dice que la bestia de Apocalipsis 13 represents governments, representa gobiernos, not church. no iglesia. All I'm trying to say, Lo que estoy tratando de decir the relationship between the church and the state es que la relación entre la iglesia y el Estado in chapter 13 en el capítulo 13 is not visible to see, no es visible para ver, like it is in Revelation 17. como si la podemos ver en Apocalipsis 17. Revelation 17, En 17 you see the two separated. vemos que los dos están separados, In Revelation 13, pero en Apocalipsis 13 you see them connected as one, vemos que están conectados como uno solo, as one flesh. como una carne. That's the witness. Ese es el testigo. And there's a third witness, which would be Revelation 12, Hay otro testigo que sería el Apocalipsis 12, that you can show que podemos mostrar that the state and the church become one. que el Estado y la iglesia se convierten en uno. Go to Revelation 12, Vamos third a witness. Apocalipsis 12, que es el tercer testigo. Satan Satanás is called what? se llama como In Revelation 12. en Apocalipsis 12. What's his name? He's called a dragon. Es llamado el dragón. What else is he called? ¿Cómo más se llama? He's also called a serpent. También se llama la serpiente. Are we okay with that? ¿Estamos de acuerdo? He's a dragon and a serpent. Es un dragón y una serpiente. So that's verse 9. Eso está en el versículo 9. Tells you that it's a serpent Nos dice que es una serpiente and a dragon. y un dragón. You agree with that? ¿Estamos de acuerdo? Satan is a dragon and a serpent. Satanás es un dragón y una serpiente. What is the dragon power? ¿Qué es el poder del dragón? Church or state? El poder del dragón es la iglesia o el Estado. Different answers for whether churches. Okay, I'll tell you it's state. It's not church. Es el Estado, no la iglesia. I think it's testimonies to ministers, En testimonios para ministros, creo. page 38. 38 It says kings, rulers and governors dice, reyes, gobernadores are identified as the dragon power. son identificados como el poder del dragón. The serpent, La serpiente, go back to Genesis. vamos de vuelta a Génesis. That serpent that talks to Eve, Esa serpiente que le habla a Eva is this a discussion about governments or a discussion about religion? es una discusión sobre gobierno o sobre religión. That's a religious Es discussion. una discusión religiosa. He didn't say, make a sword and fight against God. No dijo, agarró una espada y peleemos contra Dios. He attacked God Atacó a Dios by
by using subtle religious arguments. con argumentos religiosos sutiles. The serpent La serpiente is a symbol of church. es un símbolo de la iglesia. You have the dragon and the serpent. Tenemos el dragón y la serpiente. In Satan, En Satanás they're one being. son uno solo. In the 1260, En los 1260 are they one being? son uno. No. No. Who are they? ¿Quiénes son? Who is the serpent in the 1260? ¿Quién es la serpiente en los 1260? La iglesia. The papacy. El papado, Church. la iglesia. Who is the dragon in the ¿Quién 1260? es el dragón en los 1260? The states. Los estados. I'd say France is our story. Yo diría Francia en nuestra historia. France Francia, and the el papacy, papado, the dragon el dragón and the y la serpent serpiente are one person. son una persona. Satan. Satanás. Grab you my third witness. Ese sería mi tercer testigo. Good? Okay. So, any questions besides that ¿Alguna one? pregunta además de esa? Let's summarize. Resumamos. We're looking at Daniel 11. Estamos hablando de Daniel 11 We've walked all through this history y trabajamos por toda esta historia. and got to papacy. Llegamos al papado. We saw the rise of Greece Vimos el levantamiento de Grecia from 1 to 4 to 2. de 1 a 4 a 2. In 2 weeks, En 2 semanas you're going to learn the history of 5 van a aprender la historia de los 5 and y 3. de los 3. Because without these histories, Porque sin estas historias you don't get these histories. no tenemos esta historia. And the key figure in this history is who? Y la figura principal en esta historia es quién? Antigonus. Antígonos. He's the key person that you need to know. Es el personaje principal que tenemos que conocer. His name Su nombre means significa like your forefather. como tu padre o tu ancestro. Who's his forefather be? ¿Quién fue su ancestro o su padre? Who did you say? The dragon. Okay, so most people say we don't know who he was and we don't know his family tree. La mayoría de personas dicen, como no sabemos quién es él, tampoco conocemos su genealogía. That would be the wrong approach. Esa sería la forma equivocada de acercarnos. Because it's a parable. Porque es una parábola. We know Sabemos. Daniel 8, I think we read 21. Daniel 8:21 creo. It says Alexander the Great is the first king. Nos dice que Alejandro Magno fue el primer rey. Is that true? Es verdad. Es Is verdad. Alexander the Great the first king of Greece? ¿Fue Alejandro Magno el primer rey de Grecia? You could argue his father Philip was. Podríamos discutir que Felipe su padre fue. But there were many kings before that. Pero hubo muchos reyes antes que eso. What Philip managed to do Lo que Felipe logró hacer was take all those city-states es tomar todos esos estados y and ciudades bring them into unity. y traerlos en unidad. He managed to do that and then died. Pudo hacer eso y después se murió. And therefore Alexander Y por eso is Alejandro normally considered to be the first king of Greece. es considerado el primer rey de Grecia. Not only is because he's the first of a dynasty, No solo porque es el primero de una dinastía, although technically his father was, aunque técnicamente su padre fue, but it's also the first time that they begin to engage with God's people. pero también es el primer momento en el que ellos empiezan a estar en contacto con la gente, con el pueblo de Dios. Greece now becomes a subject of Bible prophecy. Ahora Grecia se vuelve un asunto de profecía bíblica. So when it says he was the first, Así que cuando dice que fue el primero, and Antigonus' name means like the ancestor or like his father, y Antígonos, el nombre significa como mi padre, como mi ancestro, as my brother said, como mi hermano dijo, who are you comparing him to? ¿con quién lo estaríamos comparando? His dad? ¿Su padre? No, No, because we don't even know anything about his history really. porque no sabemos nada de su historia realmente. It's not been given to us in history. No se nos ha dado esto en la historia. So Antigonus Antígono is like es Alexander. como Alejandro. And what was Alexander's mission? ¿Y cuál era la misión de Alejandro? To rule Gobernar a united empire, un imperio unido, take over the world. conquistar el mundo. And he had enough power to
do that. y tenía el poder suficiente para llevarlo a cabo. Antigonus Antígono is like Alexander. es como Alejandro, He's the most powerful general in Greece, es el general más poderoso que tiene Grecia, undefeated, sin perder ninguna batalla, and he's almost going to succeed. y casi tiene éxito. You can imagine if you go from 5 to 4, Si vas de 5 a 4 and he's number 5, y él es el quinto, what happened to him? ¿qué le pasó? He died. Murió, He didn't make it. no lo logró. And his death Su muerte becomes a significant factor in end-time prophecy. se convierte en un factor importante en la profecía del tiempo del fin. And this information Y esta información is not given in those verses, in the words that we read. no la encontramos en los versículos que leemos. It just gets from 1 to 4. Solo nos da del 1 al 4. It's the understanding of 5 Pero entendiendo esta historia de los 5 or the 5th, o el quinto, who is the same as Alexander, que era igual que Alejandro, that we can begin to draw truth. entonces podemos entender algunas verdades. If we're making Antigonus the same as Alexander, what are we doing? Si estamos haciendo que Antígono sea igual a Alejandro, ¿qué estamos haciendo? Repeating and large. Estamos haciendo una repetición y una ampliación. Comparing and contrasting two kings, Estamos comparando y contrastando dos reyes which have nothing to do with each other. que no tienen nada que ver el uno del otro. But because of his name, Pero por su nombre we can make a prophetic connection between him and Alexander. podemos hacer una conexión profética entre él y Alejandro. Then what we did, Lo que hicimos después, I took you through the history of the rise and fall of pagan Rome and papal Rome. te llevé a través de la historia del levantamiento y la caída de Roma pagana y Roma papal. I showed you how pagan Rome, Te mostré cómo Roma pagan Rome te mostré cómo Roma pagana destroys Greece. destruye Grecia. How do you destroy Greece? ¿Cómo destruir Grecia? You have to take down the Seleucid Empire Tenés que tomar el imperio Seleucio and the Ptolemaic Empire. de Ptolomeo. This one happens last, Este ocurre último, 31 BC. en el 31 a.C. Egypt dies, Egipto muere, is buried, es enterrado, forgotten about. nos olvidamos de él. Pagan Rome rises and falls. Roma pagana se levanta y cae, The papacy rises, el papado se levanta, rules supremely, reina supremo, and just before you get to 1798, y justo antes de llegar a 1798, King of the South resurrects el rey del sur resucita and makes an attack upon the King of the North y hace un ataque contra el rey del norte and wounds him, y lo lastima, eventually killing him. matándolo eventualmente. We'll take a break. Herida de muerte. The deadly wound. La herida de muerte. Los episodios con relación a Antígonos, ¿en qué fecha aparecen? ¿En qué momento de la historia? La fecha. I'll try to find out in the break. Voy a tratar de averiguarlo durante nuestro recreo. Gracias. Muy bien. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you te agradecemos for your goodness and mercy. por tu bondad y tu misericordia. And ask a special blessing upon us Te pedimos una bendición especial sobre nosotros as we meditate upon your word. para mientras meditamos sobre tu palabra. In Jesus' name. En nombre de Jesús.